Buenas a todos. En esta lección les voy a enseñar dos conceptos muy importantes, que son los de insertar fila e insertar columna. ¿Para qué nos sirve esto? Básicamente nos sirve para lo siguiente. Pongámonos en situación. Digamos que estamos haciendo una tabla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En la primera fila vamos a poner lo que son los encabezados. ¿Qué significa? Los títulos de los datos que vamos a ir introduciendo. Por ejemplo, el clásico: nombre, apellido, digamos edad, no sé, a ver qué más, fecha de nacimiento, no, carnet de identidad, el clásico, carnet, identidad. Muy bien, entonces hemos definido cuatro datos que vamos a llenar en una tabla. Vamos a ponerles un poco de formato, vamos a seleccionar, lo vamos a poner en negrillas primeramente para que se distingan que son títulos. Después les vamos a poner en borde, todos los bordes, cosa de que ya se esté llenando y ya se esté rayando todo esto. Y lo vamos a poner centrado para que realmente parezca que son títulos, cosa de que visualmente sea más formal, más presentable, más entendible, etc. Y vamos a ir poniendo nombre, Juan, digamos. Apellido, Pérez. Edad, 20 años. Carnet de identidad, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Vamos a poner otro. Juan Pérez, Pedro Sánchez. Edad, 50 años. Vamos a poner su carnet, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces, ¿qué pasa aquí? Digamos lo siguiente, digamos que hemos llenado estos dos datos, pero arriba de Juan Pérez había una persona más. Digamos que estábamos haciéndolo de forma, no sé, por orden alfabético. Entonces había un tal Javier, porque Javier viene antes, o un apellido Pandique, por ejemplo, que viene antes de Pérez. Entonces nosotros teníamos que ordenarlo de manera escalonada, o simplemente la lista que nos entregaron tenía que ser de esa manera. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que introducir a la mitad de esta tabla un dato. Vamos a ponerle bordes a la tabla para que parezca una tablita real. ¿Cómo lo verificamos? Archivo, imprimir. No es que vamos a imprimir, sino simplemente aquí nosotros vamos a revisar si es que se está viendo bonito, si está viendo presentable. Vean, todo enmarcadito con los títulos en negrillas, los nombres, apellido, edad y carnet de identidad. Perfecto. Entonces nosotros decimos, necesitamos encima de Juan Pérez poner un nombre. ¿Por qué? Porque él estaba primero en la lista, o porque él llegó primero, o por X y Z razones, simplemente porque nos olvidamos. Tenemos que meter una fila. Entonces ahí está la palabra clave. Tenemos que introducir un dato, una fila, porque tenemos que introducir todo un grupo de nombre, apellido, edad y carnet de identidad. Entonces nosotros tenemos que insertar, tenemos que usar una opción que se denomina insertar. ¿Y cómo funciona esta opción insertar? Primeramente tenemos que saber dónde vamos a insertar, tenemos que saber, y siempre se tiene que hablar encima de dónde vamos a insertar. Nunca se inserta por debajo, siempre se inserta por encima, en filas. Entonces nosotros tenemos que pensar, yo necesito una fila vacía, lista para que yo meta datos arriba de Juan Pérez. No tengo que pensar abajo de nombre, apellido, edad y carnet de identidad. No, eso está mal dicho. En Excel tienen que pensar siempre hacia arriba cuando estamos hablando de filas. Entonces tenemos que poner arriba de Juan Pérez, necesito un nombre más. Entonces, ¿cómo hacemos? Nos vamos aquí al número de la fila, no a algún dato de la fila, sino al número de la fila, en este caso la fila 2, porque en la fila 2 es donde está Juan Pérez, y encima de la fila 2 es donde queremos insertar un espacio en blanco, y le damos en el 2, clic derecho, y cuando le damos clic derecho, nosotros ponemos la opción que está aquí, insertar, y cuando ponemos la opción insertar, cabe recalcar que no dice insertar arriba, insertar abajo, no, dice solamente insertar. Entonces cuando nos diga insertar, nosotros ya tenemos que saber que Excel va a agarrar y va a insertar siempre hacia arriba, no va a insertar hacia abajo. Entonces ponemos insertar y vean, encima de la fila, o sea la fila 2, se ha puesto vacía y todo lo demás lo ha recorrido una fila. Vean,
La fila 1 sigue siendo nuestros títulos, la fila 2 está vacía, la fila 3 ahora es Juan Pérez, la fila 4 es Pedro Sánchez. Vean, entonces aquí vamos a poner Javier, perdón, vamos a poner Javier Pandic. Su edad va a ser 18 años y su carnet va a ser una combinación de números. Ahora vean un detalle, fíjense que aquí el formato de los datos se ha igualado al formato de lo que es el título. Eso es normal, porque cuando nosotros insertamos una fila, generalmente hereda lo que está encima. Entonces no se asusten, no se pongan nerviosos, simplemente seleccionen todo, quítenle la negrilla y pónganlo donde tiene que estar. Y vamos a hacer eso con todos. Simplemente pónganlo donde tiene que estar. Si quieren que esté pegado a la izquierda, lo pondrán pegado a la izquierda, lo centrearán o lo pondrán pegado todo a la derecha, con estas opciones. Pero lo importante es que entiendan que si bien sea al momento de colocar una fila y hemos llenado los datos, se ha colocado así, no es para que se asusten, no es para que la gente se asuste y diga no, está funcionando mal, simplemente está heredando pensando que es el mismo formato de aquí arriba, nada más. Entonces nosotros lo podemos modificar el formato para que quede como está. Ahora vamos a hacer otra prueba. ¿Qué pasa si que necesitamos arriba de Pedro una fila? Digamos que entre Juan y Pedro había alguien, o necesitamos meter a alguien. Entonces lo mismo, tengo que pensar encima de quién, nunca debajo de quién, o sea, no debajo de Juan, sino encima de Pedro. Entonces en Pedro, en la fila de Pedro, en el número 4, clic derecho, insertar. Y ahí, entre Juan y Pedro, nos va a colocar una fila vacía. Y como la fila de arriba tiene el mismo formato que queremos, aquí ya podemos poner uno. Digamos, Ramiro Jaime. Edad 50 años y carnet esto. ¿Vean? Entonces no es muy complicado de entender esta parte de las filas. Siempre va a insertar una fila encima de donde nosotros pongamos clic derecho, y se pone clic derecho en los números de las filas, no se pone en las celdas, en el número de la fila. Y obviamente si nosotros insertamos una fila encima de una fila vacía, simplemente estamos agregando un espacio vacío. No hay ninguna muestra, no hay ningún síntoma, simplemente que si tenemos datos más abajo, se van a recorrer uno más abajo y así sucesivamente. Muy bien, eso con aumentar columna, con aumentar fila. Ahora vamos a ver aumentar columna, porque si aumentamos fila, aumentamos columna. La misma lógica, nosotros queremos insertar una columna, tenemos que dar clic derecho en la columna, pero si en el caso de las filas siempre se inserta encima, en el caso de las columnas, ¿dónde se inserta la columna? Pues vamos a ver. Ahí está. La columna siempre se va a insertar a la izquierda. O sea, si se fijan, siempre se va a insertar acercándose a esta esquina. Si nosotros estamos en una fila, siempre va a insertar hacia arriba, señalando a esta esquina. Y si nosotros insertamos una columna, siempre va a insertar a la izquierda. Entonces, digamos que nosotros, además de estos datos, necesitamos ingresar un número de ítem o un número de participante, por así decirlo, un número correlativo. Entonces ese número correlativo generalmente va al principio de la tabla, pero al principio de la tabla tenemos nombre. Entonces al lado izquierdo de nombre necesitamos una columna, lado izquierdo, siempre al lado izquierdo en columnas. Entonces, ¿cómo haríamos? Nos ponemos encima de la A con el cursor, clic derecho a A, insertar. Y lo mismo, va a insertar una columna en lo que es lado izquierdo al lado de nombre. Entonces de esa manera nosotros podemos ingresar filas y columnas. Entonces vamos a llamar aquí la fila número, NRO o número como ustedes lo abrevian, y le ponemos 1, 2, y como ya sabemos autocompletar, ponemos 1, 2 en la esquina y bajamos 3, 4. Lo compensamos un poquito reduciendo y fíjense, ya tenemos el dato. Le ponemos formato, esto aquí, centreado, esto lo podemos poner centreado si queremos, con bordes y listo. Lo podemos todo poner con bordes y ya tenemos. Hemos agregado un dato que nos faltaba.
o sea, un tipo de dato. Fíjense, y tomen en cuenta una cosa. Nosotros tenemos a veces que guiarnos con estos números de filas para fórmulas, aunque la numeración sea diferente, porque fíjense, ahorita el dato 1, que es Javier Pandique, está en la fila 2, porque obviamente la fila 1 está ocupándolo los títulos. Entonces siempre tengan cuidado en esa parte, porque esto solamente es para nuestro entendimiento, pero esto es para el entendimiento de Excel, las filas. Entonces, recapitulando, si queremos aumentar una fila hacia arriba, clic derecho sobre la fila, insertar, y se inserta arriba. Si queremos insertar una columna a la izquierda, siempre a la izquierda, clic derecho sobre alguna columna, insertar, y va a darnos siempre una columna vacía a la izquierda. No se confundan, a la izquierda. Ese es el modo de cómo funciona. En filas arriba, columnas izquierda. Espero que haya quedado claro y nos veremos en el siguiente video. Que estén bien. Chao, chao.